a Darío Nicolás Becchetti, a Caídas del Catre. Buen día, Beckett, ¿cómo estás? Muy buenos días, María Robertina. Muy buenos días, María Clara. Muy buenos días, Manuel Ignacio. Muy buenos días. Adrián. Adrián- Sí. Muy buenos días, Adrián César. Hoy sí, ¿eh? Quiero confesar que a veces le digo a Becchetti quiénes vamos a estar para que cuando arranque los Lo diga bien. saludo bien. Está Sí, bien. Perfecto. O sea, lo normal sería que yo me levante un poco más temprano, pueda claro, bañarme, pueda desayunar y pueda estar mirando el programa más temprano y ya saberlo. claro. Pero siempre calculo el tiempo justo, exacto, pongo un cachito antes, bueno, un papel. Hacen la de Julian Eh, Wage, justo a tiempo. Claro, claro, exactamente, exactamente, entonces bueno, pero bueno, no, por eso voy a dejar saludar y desearles muy buenos días a todos y a todas. Muy bien. Nosotras te deseamos los buenos días a vos y esperamos que vengas con algo bueno, ¿o no? Bueno, lo de hoy no es tan bueno, de hecho me quedé pensando en eso cuando estaba terminando ahí de armar los últimos apuntes, me acordé del pedido de algunas cosas un poquito más optimistas, Igual esta no es. tuvimos un par de optimistas. Algo, alguna vuelta le buscamos y algo igual un poquito de vaso medio lleno hay al final de esta columna. Pero bueno, las voy a llevar primero al año 2000, 2001. No vamos a hablar de qué estaban haciendo ustedes en ese momento, de ninguna manera. Estábamos Punto. vivas igual. Ay, por eso, listo, suficiente, más que suficiente, perfecto. Yo voy a contar con que estaban terminando el secundario, estaban empezando la facultad, alguna cosa así, y Sí, listo. joya. Y ya está. Bien, 2000, 2001 arranca uno de los primeros reality shows que tuvo nuestro país que se llamaba El Bar. El bar te ponía en la trastienda de la gestión de un bar, justamente. Entonces, ese grupo de personajes tenía ahí que trabajar en todo lo que implica un bar, que es realmente muy complejo, muy difícil, muy lejos de lo que uno se imaginaría que es atender un bar. La realidad es realmente muy distinta. Bien, este programa tenía la particularidad de que tenía una participante trans que se llamaba Celeste y que en ese momento era toda una novedad, era muy transgresor, era, bueno, hay un tema en sí mismo la participación de Celeste. En un capítulo del bar, ellos viven una serie de problemas y qué sé yo, le preguntan a Celeste cómo se sentía con estos problemas y Celeste decía, no, la verdad que con todo lo que me pasó no sé ni cómo me llamo. Otro participante salta y le dice, Carlos, te llamas Carlos, no te olvides. Este acto que en ese momento fue un chiste muy celebrado y muy ocurrente, muy mencionado, 25 años después lo podemos ver como lo que realmente es, como una ofensa, como una agresión, como una conducta pasible de ser sancionada. Ujú. Bueno, desde hace unas semanitas, desde hace unos días, en LinkedIn se puede hacer esto. Vos podés decirle a una persona trans por su nombre muerto, vos podés señalarla no por su género autopercibido, sino por el género antes de ser modificado. Bueno, un Y esto es retroceso. un retroceso tremendo porque además cuando uno lo pone en contexto se pone un poquito peor. LinkedIn lo que decidió fue eliminar de su política de moderación, de dejar de considerar un discurso de odio, llamar a una persona trans por su nombre anterior o referirte a ella en su género anterior. Y a esto hay que sumarle las medidas que viene tomando tanto Twitter como Meta como YouTube. LinkedIn es una empresa que es de Microsoft. Por lo tanto, cuando uno empieza a puntear las terminales, los dueños de estas grandes empresas, podemos decir que ya tenemos a Elon Musk, a Microsoft, a Zuckerberg, o sea, Meta, y a Google, o sea, los dueños de YouTube, todos yendo en una misma dirección, que es aflojar con la lucha contra los discursos de odio, y ahí también podemos meter la fake news porque muchas fake news, cuando uno empieza a tirar de hilito, suelen terminar en un mismo colectivo, que son los judíos. En muchísimas fake news, en muchísimas noticias y cosas falsas, eventualmente aparece una conspiración judía. Ajá. Entonces, son dos temas que están más relacionados de lo que parece, en un montón de aspectos, por supuesto que no siempre, ¿no? Pero son temas que están más relacionados de lo que parece y que en redes sociales suelen estar muy vinculados. Bueno, estas grandes empresas
ya las podemos poner en un mismo combo, en una misma lista de empresas que sacan un poquito el pie del freno, sacan un poquito, vuelven a relajar el freno de mano y permiten que este tipo de discursos circulen en sus redes. Insisto, estamos hablando de una escala de millones de personas por la cantidad de gente que utiliza esas redes sociales para formar opinión, para informarse, para intervenir en la conversación pública, y que de pronto se encuentra con cada vez menos frenos para utilizar este tipo de discursos en las cosas que dicen cotidianamente. Por ahora, la versión, únicamente este cambio se dio en la versión en inglés de LinkedIn. El resto de las versiones, como por ejemplo la española, la que usamos nosotros, por ejemplo la francesa, todavía no modificaron sus contenidos internos, por lo que sigue siendo considerado discurso de odio y todavía no se puede utilizar. Pero sí se puede hacer, esto se puede hacer en la versión en inglés en LinkedIn. ¿Sabe quién habla en Consulta. inglés? Sí, Sí, esto de que no se vea en otros idiomas es porque se va a ir implementando paulatinamente o por una decisión política de que solo sea en inglés. no se sabe aún porque la empresa no hizo ningún comentario al respecto. Ujú, Esto lo descubre una web que se dedica a monitorear modificaciones en los cambios de uso de redes sociales. Esas cosas que jamás se leen, que vale parece ir aceptar, next, chao. sí. Bueno, esto lo dijo LinkedIn en su versión en inglés, y hay una web que se dedica específicamente a monitorear estas condiciones y ver qué es lo que cambia. Cada vez que alguna red te dice, bueno, cambiamos nuestros términos de uso. Bueno, ¿qué cambió? Por eso aún no se sabe. Sí, si querés pensar mal, si querés hacer un razonamiento, y a eso iba mi pregunta, ¿quién habla en inglés? El nombre clave que me parece es ineludible para entender cuándo empezaron estas modificaciones y por qué empezaron estas modificaciones, que es Donald Trump. Ujú. ¿Por qué? Hasta en pandemia, por ejemplo, Meta se puso al hombro la lucha contra la desinformación, la fake news y los discursos de odio. Por eso también decía, son dos cosas que están muy vinculadas. Pensemos que hoy por hoy hay números que hablan de un 70-80% de contenido falso que circula en Ujú, Facebook. De todo lo que vos ves, 70-80% es contenido falso. Es altísimo, es sí, un sí, sí. montón. Pensemos también que Facebook tuvo unos cuantos escándalos en el medio con respecto a campañas que se hicieron en su red social con noticias falsas para perjudicar candidatos, el caso del Brexit, las elecciones en Estados Unidos, bueno, acá mismo en Argentina, en las elecciones donde se elige Mauricio Macri presidente, digamos, Facebook tenía una serie de problemas al respecto, por lo que decide ponérselo al hombro, y Mark Zuckerberg se vuelve una especie de cruzado de la lucha contra los discursos de odio y la fake news en su red. ¿Qué pasa en el medio para que 5 años después estemos presentando al mismo Mark Zuckerberg y a la misma empresa diciendo, muchachos, siga, siga? Si odias a las personas trans, está todo bien, loco, decilo, no pasa nada, libertad de expresión, nos equivocamos nosotros, mala nuestra. Bueno, lo que pasó en el medio fue Donald Trump. Eso es lo que pasó en el medio. Hablando de fake news, hay una noticia que está circulando, noticia entre comillas que está circulando hace unos días que plantea que algunos dicen, se animan a decir que Donald Trump está muerto y hay quienes dicen la salud de Donald Trump está realmente muy complicada. En cualquier caso, en cualquier escenario, hay que mirar a su vicepresidente, J.D. Vance, que es no solamente en términos institucionales es su vicepresidente, sino es quien muchos señalan en el Partido Republicano como una especie de el heredero político de Donald Trump y del trumpismo en Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante más allá de las cosas que se dicen sobre Trump? Porque Trump ya no puede volver a ser candidato presidencial. La Constitución no se lo permite, ya fue presidente 2 veces, ya está cumplido. Trump no puede volver a ser presidente de los Estados Unidos si quiera postularse con más de 80 años en 3 años más. J.D. Vance es aún más conservador que Donald Trump, Uh, eh, es un cruzado aún más que Donald Trump y es mucho más joven. Por lo tanto, incluso con Donald Trump fuera de la escena, por la razón que sea, estamos hablando de un movimiento político que va a seguir siendo un actor importante, un actor significativo para la política norteamericana que en buena medida setea el humor de todas estas personas,
de las personas que toman decisiones en Microsoft, como esta, de las personas que toman decisiones en Meta, bueno, en X ni hablar, por supuesto, las personas que toman decisiones en Google. Por eso me parece que es importante no perder de vista ese clima, esa situación de una cosa muy conservadora, de una cosa muy agresiva con las disidencias, con las personas trans, con la diversidad en general, y que probablemente continúe por un par de años más en los Estados Unidos, y eso implica también que probablemente continúe un tiempo más también en las redes. Para cerrar y para encontrar un vaso medio lleno en todo esto, A ver. ¿saben dónde no se puede hacer esto? ¿Saben dónde no se puede decirle a una persona trans por su nombre anterior o por identidad de género que decidió dejar en el pasado? ¿Dónde? En la República Argentina. Mira. Porque la República Argentina en 2012 sancionó la Ley de Identidad de Género, que es una ley que promueve, respeta, establece que esa decisión le corresponde a cada persona y que el Estado debe reconocerla en esos términos. Una ley que se sancionó en 2012, hace ya unos cuantos años, lo que da cuenta de un país definitivamente a la vanguardia en lo que tiene que ver con la generación de políticas públicas inclusivas, políticas universales, plasmadas en leyes, que eso es lo más importante, plasmado en leyes, porque este gobierno probablemente debe tener muchas ganas de que la ley de identidad de género no exista más, como tantas otras leyes, pero por suerte todavía no pudo hacerlo. Así Está que, bien, Beque, pero a ver, una cosa es las redes sociales y otra cosa es el Estado. ¿O puede tener implicancia dentro de las redes sociales un Estado? y pensemos lo siguiente, el cambio de humor de las políticas contra los discursos de las redes sociales vino a partir del cambio que hubo en la conducción del Estado de Estados Unidos. Ujú. Está bien, no es lo mismo que cambie el presidente de Estados Unidos que cambie el presidente de Argentina, sin duda. Pero el punto es, incluso con un cambio de presidencia y con un marcado humor como el que tiene la Libertad Avanza, esta ley se mantiene ahí y me parece que es muy importante destacarlo en Bien. este contexto tan complicado a nivel global, con algunas complicaciones también a nivel regional. Es una ley absolutamente de vanguardia, que existe, que está en pie y que es muy importante valorar y defender. Excelente, Beque. ¿Queda algo por ahí? Por ahora no, esperemos tener algo un poco más optimista para la semana que viene. Vamos a ver si encontramos alguna razón para ponernos más contentos la semana que viene. Bárbaro. Bueno, nos encontramos entonces el próximo miércoles. Gracias, siempre excelente. El agradecido siempre soy yo, amigas. Les mando un abrazo grande. Un saludo. Era Darío Becchetti con su columna de todas las semanas de comunicación y rosca.